Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a nuestro programa Enciende una Luz. Les saluda Oscar Cordón. Y Lenny Villalobos, le damos gracias a Dios porque nos sintonizan en Telemundo 42. Le damos gracias primeramente a Dios que nos está permitiendo un domingo más. Sintonícenos en Telemundo 42 todos los domingos a las 7 de la mañana y los miércoles a las 3 de la mañana. Le damos gracias a Dios porque Oscar me está dando la noticia que está cumpliendo años. Oscar. Lenny, gracias. La verdad que el día de hoy traemos un tema muy interesante, cómo defendernos del enemigo. Es algo muy interesante que todos nosotros los seres humanos tenemos que saber, más que todos los hijos de Dios. Tenemos que saber qué hacer, ¿verdad? En estos momentos difíciles que el enemigo nunca para de atacarnos. Dice la palabra de Dios de que Él anda como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Así que también Dios nos da una palabra de la cual nosotros debemos agarrarla y hacerla un rema en nuestras vidas, para que esta palabra esté con nosotros todos los días de nuestra vida y cuando vengan los ataques del enemigo, nosotros tener esa palabra de Dios. Así que anótelo, ¿verdad? ¿Cómo defendernos del enemigo? Para eso nos vamos a ir a Efesios 6, capítulo 6, versículos 10 al 18. Así que lo vamos a leer. Dice la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Quiero que ponga atención, mire cómo dice, vestidos de toda la armadura de Dios, no solamente una parte. Usted tiene que tener toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiero hacer una pausa ahí y quiero decirle algo. Nuestras peleas, nuestros enojos no deben ser con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, sino que sabemos que hay espíritus, aquí nos está hablando la palabra de Dios, hay espíritus que se mueven en el ambiente de este mundo, que son las que se apoderan de ciertos cuerpos y por eso hay problemas. Así que usted tiene que vestirse de la armadura de Dios para poder pelear contra estas entidades y no contra su hermano o su amigo. Y dice el número 13, por tanto dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Quiero que me vaya poniendo atención, después vamos a ir sobre esto. El número 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y quiero que escuche bien el 18, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué tremenda palabra, Lenny. La verdad que sí, que nosotros tenemos que realmente esforzarnos también, Oscar, no simplemente, ¿verdad?, de que Dios tiene que hacer el trabajo. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, y no hay otra manera de que realmente nosotros podamos cubrirnos de toda maldad del enemigo, orando, ayunando. Y eso es para las personas que tal vez no saben de qué cosa es un ayuno o tal vez qué cosas pueden hacer oraciones. Pero también es para aquellos hermanos que a lo mejor están caídos de la fe, ¿me entendés? Entonces son personas que necesitan escuchar que Dios siempre puede tener un perdón para aquellas personas. Déjenme decirle que para contrarrestar al enemigo tenemos que ponernos la armadura de Dios. La armadura de Dios, ¿cuál es? El Espíritu Santo y la palabra, la fe. Esa es la armadura que nosotros tenemos que llenarnos de eso. Esa es nuestra armadura, eso es lo que nos va a proteger. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo, leemos la palabra y tenemos fe, nosotros creemos en algo que no vemos, que es el Espíritu Santo. Amén. Que nos reargulle. Cuando nosotros queremos cometer algún error, entonces estamos contrarrestando que el enemigo pueda entrar a nuestra vida, a nuestra familia. Es donde nosotros tenemos que poner en práctica nuestra estrategia
porque son estrategias. Esta es una guerra, realmente no como dijo el hermano Oscar, con personas, con humanos. La verdad que no, es contra huestes. O sea, son demasiados demonios y cosas así, pero nosotros tenemos un Dios que es más poderoso que eso. Él lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Hermano Oscar. Así es, Lenny. La verdad que es tremenda esta palabra. Y me gusta cómo empieza, Lenny, porque dice, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos cómo cuando vamos a la Biblia, vemos cómo David también sabía bien de esta palabra, porque en el Salmo 46 dice él, ¿verdad? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. O sea, que Él es el que nos fortalece. Y aquí nos está diciendo también Pablo, que debemos de fortalecernos en el Señor. Pero me gusta la frase, por lo demás, como quien dice, hay que tomar una decisión, ¿verdad? A pesar de todo, dice, por lo demás, a pesar de todo, dice, tenemos que hacer esto. Filipenses 4:8, Lenny, me gusta porque, fíjate que por acá lo tenía, voy a ir rapidito. Dice, empieza con lo mismo, fíjate, dice Efesios 4:8, dice, por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, dice, de buen nombre. Si hay virtud alguna, dice, en esto pensad. Qué tremenda la palabra del Señor, fíjate, porque me gusta, solo en estos 2 versículos yo veo cómo usa Él esta palabra, por lo demás. Entonces muchas veces nosotros, en vez de concentrarnos en la palabra del Señor, en vez de estar seguros que tenemos la armadura de Dios en nosotros, ponemos nuestros pensamientos en otras cosas, ¿verdad? Y no, realmente tenemos que tener nuestro pensamiento, como decía Lenny, en el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo. Cuando vemos aquí, Lenny, acerca de la armadura, donde dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Quién es Jesucristo? Dice mismo Señor Jesucristo, yo soy la verdad y la vida. Entonces, ¿quién es? Tenemos que estar cubiertos por la sangre de Cristo. Cristo es el que nos da la cobertura. Cristo nos va a ayudar a salir adelante. Más que todo que tenemos, como decías tú, Lenny, la bendición de poder tener al Espíritu Santo con nosotros en este tiempo. ¿Qué más Así queremos es. de eso? Sí, Lenny. Sí, también en el Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrio porque vuestro adversario, que es lo que estaba hablando hermano Oscar, el diablo anda como león rugiente, alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos y en todo el mundo. Prácticamente es tremendo porque, hermano Oscar, el mundo ya está sintiendo los estragos de la venida de Cristo. Claro que Yo sí. siempre les voy a decir que la venida del Señor está cerca porque es una realidad. Tenemos un enemigo y tenemos que poner los pies en la tierra, de conocerlo, de ver de quién es Él. Es necesario que nosotros aprendamos también a conocer la estrategia que ellos tienen. Todos esos ángeles que andan malignos, es necesario que nosotros lo conozcamos. Porque muchas veces creemos que va a venir algún ángel volando y eso, y no es así. Realmente, hasta tu propio vecino, el enemigo puede usarlo para que tu vida pueda decaer. Y tenemos un enemigo que está al acecho, intentando destruirnos. La lucha no es con humanos, sino es con fuerzas espirituales. Fuerzas espirituales, cuando nosotros me dicen a mí, es que los cristianos son espirituales. Le digo, amén. Pero es muy interesante eso, Oscar, porque muchas veces nosotros venimos a tener hasta crisis por lo mismo. Tenemos crisis, y sí la hay crisis en toda la atmósfera, en todo el mundo entero hay crisis. Pero la crisis es una parte negativa, Oscar. Claro que sí. No, y lo que estás diciendo es muy, muy cierto. Usted tiene que entender algo. Antes de usted ser un ser humano, usted fue un espíritu. Entonces usted ha sido un espíritu puesto en un cuerpo. ¿Para qué? Para glorificar el nombre de Dios en esta tierra. Hay un propósito. Lenny, yo hablaba con mi hija precisamente en estos días. Veníamos manejando con mi nena de 13 años. Veníamos platicando cómo el enemigo ataca a la juventud. Ella tenía una amiguita de que estaba pasando por un proceso. Tiene una amiguita que está pasando por un proceso como de depresión. Y cuando íbamos a visitar al hospital, me impresionaba mucho que cómo los hospitales están llenos de estos jóvenes, niños de
de la edad de 9 años que pude ver ahí, hasta 17 años, pasando por estrés, queriendo aún quitarse la vida. Y me sorprendía porque llegamos a un hospital que tenía como unas 300 habitaciones para estos niños, y resulta que no había ni espacio para meter más niños ahí. Tuvieron que llevar a unos a otras ciudades y a unos volarlos en helicóptero a otros lugares. Y precisamente yo hablaba con mi hija de eso, que todos tenemos un propósito en esta vida. Gracias a Dios, y no lo digo con vanagloria, que Dios me perdone, pero eso le decía a mi hija, que los padres de esta nena estaban contentos porque mi hija le ha ayudado mucho a esta niña, ¿verdad? Han platicado y él ha platicado aún de Dios. Entonces yo le digo que todos tenemos un propósito. Usted tiene un propósito en la vida, ¿verdad? Aún de niños, ¿cómo podemos ver cómo los niños están siendo usados, ¿verdad? Para motivar a otros niños, para ayudarles a conocer de Dios. Así es usted también. Usted, el Señor lo ha llamado con un propósito, para que usted sea de bendición para su vida, para su familia, para sus hijos. Nosotros como padres tenemos que buscar a Dios más que todo, ¿verdad? Por nuestros hijos, para llevarlos a ellos por el bien. Yo recuerdo a mi padre, Lenny, él oraba mucho por mí y yo era tremendo cuando era joven. Pero gracias a las oraciones de mi padre, ahora yo estoy aquí sirviéndole al Señor. Así que dice la palabra de Dios, con toda oración y toda súplica tenemos que estar, ¿verdad? Todo tiempo, orando en todo tiempo. Usted no puede detenerse, el enemigo no anda jugando. El enemigo está destruyendo hogares, está destruyendo niños, está destruyendo familias enteras, ministerios. Entonces usted y yo tenemos que unirnos en oración. Si nos unimos en oración, si nos unimos a buscar verdaderamente de Dios, no como una religión, sino con una relación con Dios, tenemos que hacerlo porque es necesario en estos tiempos. La venida de Cristo está cerca, pero si Cristo no viene, usted tiene que partir. ¿Para dónde usted va a ir? Le pedimos, sea un ejemplo para sus hijos, sea un ejemplo para la sociedad. Busque del Señor, use la armadura de Dios, la palabra del Señor. Como decía mi hermano Lenny, el Espíritu Santo, orando, ayunando, leyendo la palabra. No hay otra forma más que hacerlo. Lenny. Sí, dije que había crisis. Sí hay crisis. No debe amedrantarnos. Esta crisis no debe amedrantarnos si estamos enfocados en Dios. Amén. Esta crisis siempre va a venir. Ya lo he dicho muchas veces que siendo cristiano o no sea cristiano, el problema va a venir, los conflictos van a venir, el enemigo va a quererlos atacar, siempre va a querer atacarlos. De hecho, al Señor también lo atacó, pero Él lo venció en la cruz del Calvario. Quería decir, y la idea de Dios no es evitar el conflicto, sino que lo tenemos que enfrentar. Tenemos que enfrentar el conflicto, tenemos que enfrentar el problema, tenemos que hacernos y armarnos de la armadura, ¿verdad? Porque el Señor nos da fuerza. Además de eso, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos reargulle para que nos podamos nosotros defender del enemigo. No huyamos de los conflictos. A los problemas no le huyamos. No le huyamos a de que no podemos o que no debemos o que no sabemos. Todas estas cosas son negativas. Nosotros tenemos que estar siempre dispuestos, hermano Oscar, a hacerle la guerra al diablo. Claro y soportar. Tenemos que soportar porque todo pasará, dice su palabra. Y también en Lucas 4:13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Escuche lo que le voy a decir. Dice aquí, por un tiempo. O sea, que el diablo no va a dejar hasta la venida del Señor, va a dejar de molestar. El diablo siempre va a estar allí. El enemigo no va a descansar porque todavía no está el juicio completo. Él está vencido, pero él está aparte porque él ya sabe que le viene una condena. El Señor ya lo acabó cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Y Jesús allí comenzó su ministerio. Cuando el diablo lo tentó, ahí comienza el ministerio del Señor, pero no lo pudo parar. Y no nos dejemos que nada ni nadie nos pare a nosotros también. Amén, así es. Si el Señor nos puede dar la fuerza, el Señor nos va a dar la fuerza. No paremos. No paremos de buscar de Dios. No paremos de orar por nuestros hijos. No paremos de orar por nuestra esposa, por nuestros familiares, nuestros amigos. El diablo los ataca, el diablo les mete cosas en las cabezas, a mis hijos,
Y yo la verdad de las cosas es que me gozaba cuando Oscar estaba dando el testimonio de su hija. Y es realmente, no nos dejemos de amedrentar. Enfoquémonos siempre en el Señor, hermano Oscar. Así es, Lenny, la verdad es que vamos a tener días malos, ¿verdad? La misma palabra nos está diciendo, aquí lo vemos en Efesios 6:13, dice que para que podamos resistir en el día malo, tenemos que tener la armadura de Dios. Entonces, el día malo va a venir, ¿verdad? ¿Cuál es el día malo? Le va a venir un problema, le va a venir una enfermedad física, algo puede venir a su vida, pero que eso no le desanime, ¿verdad? Tal vez puede venir incluso el desánimo, pero usted tiene que estar seguro de que Dios está con usted. Dios va a estar con usted atravesando este caminar. Recuerda que el Señor Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días de vuestras vidas hasta el fin del mundo. Así que no estamos solos. Tenemos a Cristo dentro de nosotros, tenemos al Espíritu Santo ayudándonos a pasar estos problemas. Así que usted no puede sentirse mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo que intercede por nosotros aún en el Padre. Recuerde que Él le dijo a Pedro, ¿verdad? El diablo le ha pedido, dice al Padre, para zarandearte, pero yo he pedido a Dios. Cristo no pidió que no le viniera nada a Pedro. Cristo le dijo, yo he pedido al Padre para que tu fe no te falte. Entonces eso es lo que nos están diciendo aquí, tenemos que tener fe. La armadura de Dios es para esto. El número 15 dice, y calzados, dice, los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En pocas palabras, ¿sabe qué quiere decir esto? Usted tiene que tener identidad. Usted tiene que saber que es un hijo, una hija de Dios y que nada ni nadie lo puede apartar. Usted ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por tal cosa, usted no puede amedrentarse, usted no puede voltear a ver para atrás. Hay un versículo que a mí me ayudó mucho cuando el día malo vino a mi vida, ¿verdad? Y el día malo no quiere decir que le va a dilatar un día, no. El día malo, aquí está hablando la palabra, puede pasar semanas, meses, años tal vez, metido en algún problema. Pero usted tiene que saber que Dios le va a ayudar a salir en el tiempo necesario. Hay una palabra, Lenny, que a mí me vino un problema muy serio. Y esa palabra, yo me recuerdo muy bien que el enemigo yo sentía cómo se burlaba de mí. ¿Cómo sabe usted? Son malos pensamientos que vienen a su cabeza. Aquí quiero hablarle de algo. Hay malos pensamientos que van a venir y no van a dejar de venir. Sea cristiano usted o no, no van a dejar de venir. El problema es en qué va a detener usted esos pensamientos. Pero hay una palabra que el enemigo, yo sentía que me la decía. ¿Y para qué sos cristiano entonces? Si todo te está saliendo mal. Pero la palabra del Señor dice, el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno del reino de los cielos. Entonces yo sé que soy un hijo de Dios. Yo sé que yo tengo derecho al reino de los cielos. Entonces yo no puedo ver para atrás. Yo no puedo volver al mundo. Usted tampoco. El enemigo tal vez lo quiere hacer retroceder o lo está haciendo retroceder, pero ármese de valor, agarre la palabra de Dios, agarre la armadura de Dios y úsela a su favor. Úsela a su favor, que Dios va a hacer grandes cosas con su vida. Para eso Dios le está hablando en este día, en esta mañana. Dios quiere hacer algo muy, muy poderoso con su vida. Dios quiere usarlo, Dios quiere usarla, pero usted tiene que dejarse usar por el Señor. Dele una oportunidad a Dios. Tal vez usted ha intentado muchas cosas, pero intente con Dios, pruebe a Dios y usted se va a dar cuenta que todo en su vida puede cambiar. Sí, para eso yo tengo una gran noticia, porque realmente nosotros, puesto que ya hemos luchado y todo eso, ¿verdad? Oigan lo que dice en Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha y delante de Él. Nosotros somos escogidos, nosotros somos hijos de Dios. No se olvide de que cuando Dios hace esto, dice esto, Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Usted no tenga pena ni miedo, usted no tenga temor, porque ya dice la palabra que usted es hijo. Sí vamos a tener problemas, solo cuando tenga el problema, recuérdese de dónde Dios lo ha sacado, o de dónde Dios le ha ayudado, o de dónde Dios le puede ayudar si usted se aferra a la palabra y a la fe. Porque tiene que tener fe, tiene que comenzar a crecer esa fe en usted. Usted que no conoce de Dios, usted que no conoce nada de Biblia, no conoce nada de estas cosas, pero ahora nos está oyendo y nos está viendo en este programa, pues déjenme decirle de que es necesario que comience usted a leer la palabra de Dios. Los 4 evangelios puede comenzar por ahí, porque eso le va a revelar muchas cosas que de la vida del Señor Jesús y cómo comenzó el ministerio de Él y cómo comenzaron los ministerios de cada uno de sus discípulos y sus apóstoles. Pero es muy importante creer en esa palabra. Él nos escogió
y nosotros no nos pudimos haber escogido nosotros mismos. Tuvo que haber sido una sobrenaturaleza, Claro, algo grande, precioso, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Quería leer también otro versículo porque ya se nos está yendo el tiempo, que es en Zacarías. Zacarías 4:6. Vamos a leer Zacarías 4:6. Quería leer 4:6. Aquí lo tenemos. Entonces respondió y se habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El 7 dice: ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido y llamará, él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Si se dan cuenta, Él responde siempre. Él va a responderle siempre cuando usted tiene una necesidad, ¿verdad? Es necesario que nosotros comencemos a escudriñar la palabra y pues también tenemos Biblias que estamos regalando. Así es. Hermano Oscar, preséntale la Biblia. Claro que sí. Si usted no tiene una Biblia, ¿verdad? O usted quiere regalarle a un ser querido una Biblia, nosotros aquí se la regalamos a usted, ¿verdad? No están de venta, son regaladas. Nosotros solo nos llama, nos da la dirección y le hacemos llegar hasta la puerta de su casa, ¿verdad? Tenemos también música de adoración para que usted pueda adorar a Dios y escuche música que va a alimentar su espíritu. Hay algo muy interesante que decía Lenny, ¿verdad? Que no es con espada, no es con ejército, o sea, no es con nuestras fuerzas, sino que simplemente es con el Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. Con Él es que vamos a derrotar al enemigo, ¿verdad? Usted no tiene la fuerza suficiente, yo tampoco, ni como seres humanos no podemos hacer nada. Pero cuando nuestras fuerzas dependen de Dios, entonces ahí es otro, ¿verdad? Es otra fuerza mayor. Esa es la que va a derrotar todas las cosas que le van a venir a usted. Pero tiene que tener al Espíritu Santo dentro de usted. Tiene que recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Como hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa, dice, para salvación. Si usted no conoce de Cristo, le presentamos a Cristo en esta mañana. Queremos que usted confiese, ¿verdad? Con su boca. No ante los hombres, sino ante Dios. Dígale al Señor Jesucristo que entre en su corazón. Él quiere cambiar su vida. Como decías también en segunda de Pedro, ¿verdad? Que dice que hay muchos hermanos de los nuestros, dice que pasan las mismas situaciones alrededor del mundo. Así que cuando usted ore, cuando usted lea la palabra y pida a Dios, como dijo en Efesios 6:10, orando con toda súplica y todo ruego, no ore solo por usted, ore por su familia, ore por los hermanos alrededor del mundo. Tenemos que unirnos entre cristianos, entre hermanos. Ore por su pastor, ore por todos sus líderes, ore por el liderazgo de la iglesia. Es necesario que estemos cubriéndonos todos en oración. Los tiempos son malos. Los tiempos se ponen cada día peor, así que nosotros, como cristianos, tenemos que buscar cada día más y más de Dios. Sabiendo que no es con nuestras fuerzas, como decía mi hermano Lenny, sino es con el Espíritu Santo. Busquemos cada día más del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hacer muchas cosas dentro de nuestras vidas. Hay una necesidad, ¿verdad?, de buscar de Dios en nuestras vidas como seres humanos. Así que les presentamos a Cristo en esta mañana, Lenny. Sí, es realmente impresionante cuando Dios hace algo en nuestra vida y no saliéndonos del tema, ¿verdad? Sino que entrando un poquito más al tema en cómo nosotros nos podemos defender del enemigo. Realmente es uniéndonos, como dice el hermano Oscar, ¿verdad? En oraciones y todo eso ya lo estuvimos diciendo, pero es muy importante primeramente arrepintiéndonos nosotros, teniendo esa convicción de que nosotros queremos cambiar nuestras vidas. Si no, de otra manera, no va a haber una armadura. De esa armadura que estamos hablando, que el Espíritu Santo, la palabra, si usted no lo busca, usted no va a tener ninguna armadura. Entonces el enemigo va a poderlo zarandear y va a poder hacer con usted lo que quiera, ¿verdad? Lo va a meter más en vicio, más en robo, más en tatuajes, más en chapas, más en pelos largos, más en como usted quiera llamarle, ¿verdad? Sus hijos y todas estas cosas, sus hijos van a perecer, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí para decirles de que hay una salida. Hay una salida. Si hay una entrada a los vicios y todas estas cosas, también hay una salida. En mi vida ha pasado de que realmente yo tengo un gran testimonio que ya lo dije,
en debido tiempo se va a hacer, pero cuando hagamos un programa de puro testimonio sería bueno, porque realmente tengo un amigo que yo deseara invitar, y que él ha pasado muchas pruebas y muchas dificultades en su vida, pero Dios lo ha sostenido, Dios lo tiene con bien. Realmente yo aprecio mucho ese amigo que tengo, lo considero como un amigo, como un hermano, y ahora en Cristo Jesús también lo considero como un hermano. Pero es esa armadura que nosotros necesitamos tener, Amén. ¿verdad? Comenzar con la palabra, tener fe y el Espíritu Santo. Así es. Así que queremos decirle, ¿verdad? Usted concéntrese, busque de Dios. Y sabemos que el enemigo siempre va a mandar a malos pensamientos, pero Filipenses 4:8, búsquelo, léalo, medite en esa palabra. Filipenses 4:8, ¿verdad? ¿En qué es lo que nosotros tenemos que pensar? ¿En dónde tiene que estar nuestra mente? Le invitamos, ¿verdad?, a que nos sintonice todos los domingos a las 7 de la mañana, aquí por Telemundo 42. Los miércoles a las 3 de la mañana y en YouTube. Usted escribe ahí en su teléfono, en su computadora, solo escribe ahí programa Enciende una Luz y ahí estamos. Puede llamar a los números que aparecen en su pantalla, estamos para servirle. Que Dios me les bendiga, Dios les guarde, bendecimos sus hogares. Si hay algún enfermo, desde aquí declaramos sanidad sobre sus vidas, amén, ¿verdad? No por nuestras fuerzas, como decíamos, sino por el Espíritu Santo. Así que sabemos que la sangre de Cristo tiene poder, sigue teniendo poder y les cubrimos con la sangre de Cristo. Lenny. Sí, solo nos resta decirles de que lo amamos, que no olviden lo que le hemos dicho, que no olviden de anotar los versículos, como siempre les decimos, que aprendan a anotar los versículos, amén, lean la palabra de Dios, busquen de Dios y su vida va a cambiar. Así es, Dios me les bendiga. Enciende una luz.